El 26 de abril pasado, cerca de 6.000 personas se concentraron alrededor del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en pleno corazón de los picos de Europa, porque se iniciaba el año jubilar de Santo Toribio de Liébana y además se abría con ese motivo la puerta del perdón. Se inicia en esta fecha, el día 26, aunque corresponde el día 13 de abril, la festividad de Santo Toribio, se inicia con un lema. Este lema para los peregrinos es un aliciente. Señor, lo que nos une, lo que nos atrae a ti es tu cruz. Pues con esta idea nosotros hemos preparado nuestro programa y hemos comprobado que hay 4 años santos, perpetuos. El año que se celebra en Jerusalén, en Tierra Santa, el año de Roma, el perpetuo de Roma, pero también en España tenemos años perpetuos, por supuesto, en Beato de Liébana, en San Martín o Santo Toribio de Liébana, y cómo no, no podemos olvidar que en este cuarto nos falta el que recientemente se ha podido incorporar, que es en Caravaca, en Murcia. Pero también recientemente se han incorporado otros años que se consideran perpetuos. Tenemos al Cristo de Urda, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda. También se considera año perpetuo, año jubilar, santo perpetuo, el cáliz de la Sagrada Cena de Valencia, y no podemos olvidar al año teresiano de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Si nos damos cuenta, este va a ser el protagonismo y el contenido de nuestro programa en el día de hoy. Huellas de nuestro tiempo hoy les va a ofrecer Año Santo Beato de Liébana. En la presentación anterior les decíamos que había un año santo perpetuo en Jerusalén, en Roma. No podemos olvidarnos de Santiago de Compostela y tampoco de Santo Toribio de Liébana. A Santo Toribio de Liébana, allá por el siglo XVI, le conceden el privilegio de ser año santo jubilar cuando el 13 de abril, festividad de Santo Toribio, coincida en domingo. Con el tiempo se ha ido perpetuando, se ha ido mejorando, enriqueciendo, y los que son peregrinos de Santiago desde la Edad Media no podían ir a Santiago si antes no pasaban por Santo Toribio de Liébana. Santo Toribio, luego veremos su situación histórica. Como monasterio le podemos ya dar un pequeño origen allá por el año octavo, el siglo VIII, posiblemente un poco antes, dice la tradición, pero cambia de nombre desde San Martín de Turieno a Santo Toribio de Liébana. Pues transcurre ahí un tiempo de divulgación del monasterio y de toda la comarca en donde está situado. Vamos a ver en el programa no solamente el privilegio del año jubilar, sino también el motivo de ese privilegio, la Santa Cruz. La Santa Cruz, que es una reliquia que trae un Santo Toribio
un Toribio de Astorga desde Jerusalén, desde Tierra Santa, y la traslada, en el siglo VIII, se traslada al monasterio de Toribio de Liébana en la provincia de Cantabria, Asturias, entre Asturias y Cantabria. El Lignum Crucis fue el que dio origen al año santo y al año jubilar. Los peregrinos de todas las épocas van a venerar la cruz bajo esta reliquia, en esta reliquia, porque parece que es uno de los trozos mayores que perduran de la cruz de Cristo. Pues para hablar de Santo Toribio y fundamentalmente del gran monje de este monasterio, Beato de Liébana, hoy contamos en el estudio con don Fernando Díez Moreno, que como siempre acude a nuestra llamada con un tema, no solamente del pensamiento, sino también cultural, un tema que les va a agradar a ustedes porque engloba y va a enriquecer con su idea todo el desarrollo histórico que hay en España en esa primera época de la Reconquista, pero también ese desarrollo religioso y ese cultivo del ámbito religioso de nuestra España desde estos siglos y se prolonga hasta la actualidad. Pues le damos a don Fernando la bienvenida al programa y por supuesto situamos el tema. A don Fernando le conoce todos los toledanos, es toledano, abogado del Estado, es investigador y ustedes le recordarán en grandes temas que ha habido en el programa desarrollados por él. Hoy nos va a hablar fundamentalmente de Beato, pero Fernando, nos vamos a situar primero geográficamente, históricamente, en los picos de Europa, entre Cantabria, Asturias, el pueblo de Potes, que para todo el mundo es localizado y conocido, y ahí encontramos un monasterio. ¿Cuáles son esos antecedentes históricos? Pues bien, ante todo, muchas gracias Andrés por invitarme de nuevo a participar en el programa. Y es un tema realmente interesante este año, que es Año Santo, el profundizar un poco en lo que significa Beato de Liébana, lo que significa el monasterio de Santo Toribio, porque hay una confusión inicial y es que Beato de Liébana fue una persona física, un monje que existió, se llamaba Beatus, no es que hubiese muerto y lo hubiesen beatificado, sino que se llamaba Beato, puede ser equivalente a Benito, a Bendito o a Benedicto, y este escribió en un monasterio que entonces se llamaba San Martín de Turiano, escribió unos comentarios al Apocalipsis que después se copiaron y que se enriquecieron con una serie de láminas que han pasado a la posteridad como obras maestras de la historia del arte prerrománico. Pero entonces estos códices o libros se llaman beatos, e incluso las láminas también se llaman beatos, con lo cual se confunde el beato persona, beato monje, que escribió el comentario, con el beato adorno del códice en cuestión. Esto se escribe a finales del siglo VIII. Lo escribe este Beato de Liébana y en el monasterio de San Martín de Turiano. San Martín de Turiano a mí me recuerda, aunque no lo puedo confirmar y afirmar, a San Martín de Tours, porque San Martín de Tours era un santo entonces muy establecido en Europa. Hay un monasterio cerca de Poitiers, en una población que se llama Ligouguet, y que se llama así San Martín de Tours. En el momento en que vive Beato, a finales del siglo VIII, el abad de este monasterio era un famoso monje, Alcuino de York, asesor de Carlomagno, que apoyaría después a Beato de Liébana en su polémica con el arzobispo de Toledo, Elipando. Beato de Liébana, monje, escribió en este monasterio San Martín de Turiano, pero pasado el tiempo, ya hacia el siglo XII, en el año 1125, llegan al monasterio dos monjes llamados Toribios. Uno es obispo de Plasencia, es un monje benedictino
que quiere practicar la regla y se instala en unas cuevas que había en torno al monasterio entonces San Martín de Turiano. Y llega otro obispo, en este caso, como has mencionado, de Astorga, que lleva consigo el lignum crucis, es decir, una reliquia que parece que trae de Jerusalén, que contiene el mayor trozo de la cruz de Cristo. Estos dos Toribios, pues con el tiempo hacen cambiar el nombre del monasterio y desde entonces se le llama Monasterio de Santo Toribio. Ha habido historiadores como Sánchez Albornoz que entienden que tanto el beato de Liébana posiblemente como estos obispos lo que ocurría era que huían de la invasión árabe, es decir, los árabes invaden España en el año 711 y van subiendo hacia el norte de la península y mucha gente va huyendo y se refugian en el inicial reino de Asturias, porque allí inicialmente también estaban a salvo. Es posible que estos obispos huyeran y se refugiasen en el reino de Asturias. Y se refugian precisamente en esa zona, la zona de Líbana, donde está el monasterio. El lignum crucis como reliquia, sobre las reliquias, como sabes, pues hay muchísima polémica sobre su certeza, sobre su exactitud, pero en este caso, este trozo de madera que pasa por ser el más grande que se conserva de la cruz de Cristo, está investigado, analizado y certificado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y dice que corresponde a un trozo de madera de más de 2000 años de antigüedad y pertenece además a lo que se llama el Semper Virens, el siempre virgen, es decir, una especie de abeto o de arizónica que posiblemente pudo ser la madera que se utilizó en la cruz de Cristo. En cualquier caso, a mí estas polémicas nunca me han merecido interés, me parecen estériles. Para mí es suficiente con que año tras año y siglo tras siglo la gente vaya a adorar a esta reliquia y que haya dado lugar a su declaración nada menos que por papas de Año Santo para poder venerarla y ganar el jubileo, ganar las indulgencias. Porque es del año nada menos 1502, hace más de 1500 años, cuando el Papa Julio II concedió por primera vez la condición de jubilar al Año Santo en Liébana. Los papas posteriores han ido ampliando este privilegio, extendiéndolo a unas cofradías que hay sobre la cruz, cofradías de gente de Asturias que se preocupa de mantener la devoción, e incluso llegamos al año 1967, cuando el Papa Pablo VI confirma a través de la Congregación de la Penitencianía que efectivamente cuando el Santo Toribio caiga en domingo, como este año el 16 de abril, lo que ocurre es que como caía en domingo de resurrección, se trasladó la apertura de la Puerta Santa, como has dicho, al domingo siguiente, pues haya un Año Santo en el que se puedan ganar indulgencias. Claro, a todo eso hay que unir la belleza del paraje, porque es que los picos de Europa y esta zona de Cantabria colindante con Asturias es de una belleza impresionante y mucho más para los que hemos hecho a pie muchas etapas para poder llegar Fernando, como peregrinos al monasterio. Pero es que también hay que decir que no solamente el Camino de Santiago, que tú y yo tenemos experiencia en él, sino también este camino lebaniego, desde el año 2015 la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Y este año los peregrinos son inagotables. Los que hemos ido en distinta fecha, todos hemos añadido lo mismo. Estaba totalmente abarrotado de gente. Yo dije cerca de 6.000 personas cuando el obispo declaró el Año Santo, pero porque era una muchedumbre. Pero yo he visto una muchedumbre un día cualquiera del resto del año. Claro, tú acabas de citar a unos papas que primero declaraban el jubileo en unas fechas muy concretas. Sí, parcialmente, muy concretas. Una semana a continuación. Pero, sin embargo, claro, al peregrino pues hay que ampliarle. Por ese motivo el Año Santo, este año, desde Pablo VI, ya es un año completo. Esto también es un
un gran interés, yo diría, porque este programa siempre está empeñado en la misma idea, difundir la cultura, indiscutiblemente, pero dentro de todo este ámbito cultural de nuestros temas, siempre tenemos la suerte de invitar a cofrades, a personas, a estudiosos, que ampliáis y más que ampliar, casi detallar los aspectos culturales, como hoy vamos a ver en el programa. Es decir, que esto también pues nos lleva al terreno religioso, histórico, cultural y muy bonito que tú nos vas a desarrollar. Sí, Pues añadirte sí. que ha sido la orden benedictina la que ha Sí. estado siempre en este monasterio hasta la desamortización, porque ahora están los franciscanos. Y los franciscanos, como han sido previsores y sabían que se iba a producir esa Sí, avalancha sí. de personas, han reforzado a los que estaban allí Sí, con sí. gente de otros monasterios y la verdad es que atienden muy bien. La misa está magníficamente preparada y te reciben a la puerta de la Sí. iglesia a los peregrinos y un sacerdote con un micrófono, un franciscano con un micrófono, explica qué significa el Sí, Año sí. Santo, qué significan las indulgencias, cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ganar estas indulgencias, y la verdad es que está muy bien organizado. Y aparte de que materialmente, pues aquellos tienen unas planadas inmensas donde no hay problema de aparcamiento ni de autobuses, Sí, sí. y cualquier día y a diario, efectivamente, Y yo el que fui a diario y el y que quiera subir andando desde Potes, también han hecho, con motivo del Año Santo, han hecho una senda sí, muy bien son trazada. 2 kilómetros solamente, o sea, no es poco, es poco. ¿Verdad que, Fernando? Pero el personaje fundamental, todo esto, ya lo creo que es importante. Pero si nos ponemos, tú decías, al final del siglo VIII aparece un beato, un monje, con una personalidad, yo diría, arrolladora. ¿No te parece a ti? Sí, sí, era un monje combativo, sí, no era un estudioso, pero combativo. ¿Eh? Pues sí, hay quien dice que pudo nacer hacia el año 730 en Liébana, aunque como he dicho antes, también hay historiadores que dicen que pudo haber subido de más abajo de la península, pero bueno, eso es lo mismo. En Liébana le tienen como suyo y en febrero celebran San Beato, y este vivió del año 730 al 790 aproximadamente. Y hacia el año 766 escribió los comentarios al Apocalipsis, que hizo una segunda revisión 10 años más tarde. El contexto en que vive este monje es muy especial, porque desde el punto de vista europeo es la época de Carlomagno. Carlomagno, que está asesorado, como he dicho antes, por este abad de San Martín de Tours en Ligugé. Por cierto, que de Ligugé salieron los monjes que reconstruyeron el monasterio de Silos, después de la desamortización, a finales del siglo XIX. Por tanto, es la época de Carlomagno, es la época de un imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, donde era fácil difundir las herejías, porque había mucha comunicación. Y en España estamos viviendo los primeros tiempos de la Reconquista. Ya se han sucedido varios reyes, llegamos a un rey que se llama Silo y que está casado con una hermana de un Alfonso I, que fue el que sucedió a Pelayo. Esta Dosinda tendrá importancia por lo que luego puedo decir. A Silo le sucede Mauregato, pero no pensemos que todos los primeros reyes de la Reconquista eran reyes guerreros. Había también quien, presionados por los nobles, por los condes, por los propietarios, los grandes propietarios que presionaban y tenían mucha influencia sobre el rey, querían pactar con los árabes para evitar el permanente guerrear y la permanente escaramuza y la permanente destrucción. Por tanto, el beato de Liébana, que tiene mucha relación con la corte, tanto cuando está al principio en Asturias como después cuando se traslada, quiere dotar de fuerza moral a quien está combatiendo contra el árabe. Es decir, no es un pacifista, no es un pactista, no es un buenista, es un monje que se nutre de una copiosa biblioteca que hay en el monasterio de San Martín de Turieno, y en base a esa biblioteca escribe el comentario al Apocalipsis. Este comentario va a ser después reproducido
Muchas veces se conservan casi 34 beatos. A estos comentarios ilustrados, como he dicho antes, se le llama beato, incluso las láminas. Hay mucha gente que tiene una lámina marcada y le llama yo tengo un beato, pero hay que distinguir el códice de la persona. ¿Y por qué escribió el beato estos comentarios? Pues hay al menos 3 razones. La primera es que en Toledo hubo un concilio antes de la invasión árabe, un siglo antes, el cuarto concilio de Toledo, donde se estableció que sería obligatorio en todos los monasterios y conventos la lectura del Apocalipsis. ¿Por qué esto era así? Porque la herejía arriana negó que el Apocalipsis tuviera el valor de quinto evangelio, como se le suele denominar. Por tanto, para facilitar esta lectura, el beato, puesto que era obligatorio desde Pascua a Pentecostés hacer la lectura, realiza estos comentarios para facilitarlo. En segundo lugar, porque nos aproximábamos al año 800, y el año 800 se pensaba y estaba generalizada la idea de que se iba a producir el fin del mundo. ¿Y por qué? Pues porque Cristo nació en el año 5200, según se contaba hasta entonces los años, más 800 son 6000, y se pensaba que en el año 6000 ya el mundo se acababa. E incluso se cuenta que mucha gente se preparó para la llegada del fin de año, y que como pasaba la noche del 31 de diciembre y no llegaba, pues se pusieron a comer y a beber y dijimos, pues comamos y bebamos, que por lo menos nos coja el fin de año con el estómago lleno. Pero en fin, el caso no llegó. Y claro, el Apocalipsis es una revelación al apóstol San Juan, donde se habla pues, de todo tipo de tragedias, de todo tipo de apostasías, de la represión contra los cristianos. Ten en cuenta que a finales del siglo I, cuando San Juan escribe el Apocalipsis, estamos en las persecuciones de Nerón y Domiciano, que fueron persecuciones tremendas. El Apocalipsis es denominado el Evangelio de la Esperanza, porque está dirigido a esos cristianos, a los cristianos perseguidos, para decirles que por muchas que sean las penalidades y las crueldades que sufran, terminará por vencer Cristo. En el Apocalipsis se prevé la llegada del anticristo, pero también se prevé que Cristo vence al anticristo. El Apocalipsis no es un texto fácil, nosotros lo leemos por los textos que en las misas se dicen como complemento del Evangelio, pero la lectura seguida del Apocalipsis creo que muy poca gente la hace porque, como digo, no es un libro fácil de leer. Sin embargo, tiene esta misión inicialmente, la misión de dar esperanza a los cristianos perseguidos. Y luego, claro, tiene muchas cosas que es lo que a veces llama más la atención, el setenario, por ejemplo, el uso del 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 números, pero bueno, yo creo que... La simbología que vamos a ver, que iremos viendo. Claro, y había una tercera razón, y esta tercera razón era que además de dar esperanza a los cristianos iniciales del siglo I, también en la época en que se escribe había cristianos perseguidos en España, y eran los cristianos que habían permanecido bajo el dominio árabe y que no habían huido hacia el norte. Claro, no todo el mundo podía huir, efectivamente. Entonces estos cristianos no se les permitía la pública manifestación de su fe, no se les permitía procesiones, actos públicos, no podían reconstruir sus iglesias. En consecuencia, eran perseguidos y a veces incluso asesinados por su fe. Pues también el beato de Líbana quiere dirigir a ellos su comentario, quiere animarles, quiere darles esperanza. Si es el Evangelio de la Esperanza, que también los tengan estos mozárabes que llamábamos y que en Toledo conocemos muy bien. Por eso estas 3 razones: cumplir el mandato del Concilio de Toledo, el prever que iba a llegar el fin del mundo en el año 800, que era el año 6000, y dar esperanza y ánimo a los cristianos perseguidos, fueron las razones que le indujeron al beato a escribir sus comentarios. Según los estudiosos, le anima el reloj, lo llaman así, el reloj de beato. Es decir, y dijo, me quedan 14 años, desde la última versión de beato, me quedan 14 años para poder recuperar el tiempo y la escritura. Es decir, que estamos en unos momentos
siempre que ha habido un cambio del 1000 a 2000, pero también del año al 1000, del último, siempre ha habido esta inquietud en la humanidad. La humanidad es que está inquieta indiscutiblemente por el futuro, por el apocalipsis. Fernando, nos hemos quedado en un momento cumbre históricamente, porque los árabes o los musulmanes han dominado prácticamente toda España, pero la respuesta se queda ahí un poco en el hilo, con los reyes asturianos. Llegamos a la mitad de nuestro programa. Yo no quiero avanzar porque yo quiero que tus ideas vayan hiladas como siempre. Y si te parece, después de hacer el descanso, vamos a situar históricamente todo eso que tú has expuesto históricamente, no solamente en España, sino también internacionalmente, para que nuestros telespectadores vayan situando todo este cúmulo de acontecimientos que van ocurriendo y podemos hablar de Beato, que es nuestro personaje. Así que hacemos un descanso. Amigos, Huellas de Nuestro Tiempo, que está con ustedes como todas las semanas, les está hablando de el Año Santo Beato de Liébana. Un descanso y seguimos con ustedes. Huellas de Nuestro Tiempo, de nuevo con ustedes. Hoy estamos exponiendo un tema relacionado con el mundo religioso, el mundo cultural y verán ustedes que también el mundo literario simbólico. Es el tema del Año Santo y Beato de Liébana. En la primera parte hemos situado Beato como monje en un monasterio situado en los picos de Europa, cerca de la villa o del pueblo de Potes, en donde el monasterio que inició llamándose San Martín de Turiano se convirtió en Santo Toribio de Liébana, como se conoce a lo largo de la historia. Este año, para los que no hayan estado con nosotros, se celebra Año Santo Jubilar. Tenemos en el estudio a don Fernando Díez Moreno, que nos ha hablado históricamente, ha situado históricamente al monje beato. Y continuamos en esta segunda parte centrándonos totalmente en el personaje. ¿En qué contexto histórico, para recordar a nuestros telespectadores, vive Beato de Liébana como monje? Fernando. Sí, pues vive en el contexto histórico de los inicios de la Reconquista, de los primeros reyes que sucedieron a don Pelayo. Es una época en que la vida de los monasterios tiene mucha pujanza, y esa pujanza se ve reforzada porque recibe las personas que vienen huidas, que no solamente son monjes, como pudo ser el Beato de Liébana, sino también son obispos. De hecho, Beato de Liébana es ayudado por un obispo de Osma que se llama Eterio, y que, huyendo de la invasión árabe, se refugia también en este monasterio. Desde el punto de vista europeo, dije antes que es la época de Carlomagno, donde su imperio pues, se extendía desde lo que era la marca hispánica, es decir, el sur de la actual Cataluña, hasta el norte de la antigua Yugoslavia, hasta Eslovenia, y desde los estados pontificios hasta Dinamarca. Es decir, era prácticamente toda Europa, pero en España los árabes habían llegado. Y es curioso históricamente constatar que, así como los árabes donde han llegado no se han retirado, todo el norte de África y todo el Asia Central, sin embargo, España es el único sitio donde hicimos retroceder a los montes y la Reconquista terminó expulsándolos de la península. Por eso ahora los
yihadistas y los terroristas quieren reconquistar el Andalus, porque es el único sitio de donde fueron expulsados. Pues bien, el monje Beatus vive en este contexto histórico, contexto de persecución también, persecución de los cristianos que vivían en España, y eso precisamente tendrá influencia en que el arzobispo de Toledo, Elipando, adopte la herejía del adopcionismo. Pero volviendo a la obra del Beato de Liébana, los beatos, los llamados beatos, se hicieron muchas copias de sus comentarios, y estos comentarios eran enriquecidos con unas láminas que lo que pretendían era explicar el texto, porque, o sea, no tanto adornar el texto como ocurre en muchos manuscritos, sino explicar el texto. Había mucha gente que no sabía leer, como es lógico. Y como estos comentarios se reproducían en diversos monasterios y por diversos scriptorius, cada artista estas láminas las adornaba según su propia capacidad, según su propio arte, según su propio momento, porque estos códices se van emitiendo desde el siglo VIII, que decimos que lo escribió Beato de Liébana, hasta el siglo XII. Por tanto, recorren a lo largo de la historia todo un proceso y son muy distintos los artistas que intervienen. En estas láminas se representan visiones, además de la liturgia visigoda, que para nosotros es muy desconocida, pero son la visión propia, la explicación propia que quiere dar cada uno de los monjes, y claro, el resultado es de un valor incalculable para la historia del arte. Se han conservado más de 30 libros, códices, libros beatos, no todos completos, pero están en las más importantes bibliotecas del mundo, aunque gran parte de ellos están en España. Así, por ejemplo, pues hay Beato de Silos, en cuyo museo del monasterio de Silos hay un facsímil, pero que el original está en la Biblioteca Nacional de Londres. Hay beatos en la Biblioteca Nacional Española, hay beatos en la Academia de Bellas Artes, el beato de Gerona, el beato de Valladolid, según el sitio donde se encuentra, el beato del Escorial. Esto realmente constituye un tesoro, pero esto viene un poco a ocultar el motivo de que estas láminas aparezcan, y el motivo es que Beato de Liébana escribió un comentario al Apocalipsis y que este comentario fue el copiado en todos estos códices. Pero que en principio, Fernando, él no le incorporó todas las figuras que vemos posteriormente. En su redacción original, en su edición original, aparecían los comentarios, pero no aparecían estas láminas. Son las copias que posteriormente se hacen las que las incorporan. Y realmente el hacer un repaso, como ha mostrado ahora la pantalla, sobre algunas de las cientos de páginas que hay sobre el comentario, es realmente un tesoro para la historia del arte, especialmente el arte prerrománico. Hay una gran simbología, todo tiene su explicación, no solamente los números, sino también el dibujo como tal, ¿no es así? Todo, claro, tiene una explicación y de hecho se puede, analizando cada una de las láminas, se puede decir qué significa cada una de las cosas, poniéndolo en relación con el comentario. Porque, repito, que las láminas intentaban explicar el texto del Apocalipsis o el comentario que hacía el Beato de Liébana. No eran adornos como a veces hacen los manuscritos en los grandes códices con una gran letra inicial o con un marco muy adornado. No, esto tenía la finalidad de instruir al pueblo a través de la imagen. Pero que el resultado es que parece que tiene más importancia. Yo tengo un beato, dice mucha gente, tiene una lámina del beato. Digo, pero bueno, ¿el texto del comentario lo tienes también o solamente tienes la lámina? Porque la importancia que ha tenido estas láminas a lo largo de la historia del arte ha ocultado y ha oscurecido un poco lo que era el texto del comentario del beato. Ya, pero porque ha influido el artista, el escritorio. Claro. En los principales, has citado, principales conventos en tierras riojanas o en tierras castellanas, también en Gerona, hay uno que lo ha citado, importante, y en todos ellos se refleja en esos 3-4 siglos influencias no solamente bizantinas o carolingias, sino también influencia de
algunos copistas y artistas que venían del sur. Y hay algunas láminas, no sé si seremos capaces de ver alguna de ellas, en donde aparece arquitectónicamente el arco de herradura, por ejemplo, en esas, no sé si en esta se ve bien, pero bueno, arquitectónicamente se nota la influencia también del copista que viene del sur. Y a mí me llamó la atención, Fernando, hablando con nuestro obispo, don Ángel Fernández Collado, acerca de estos copistas miniaturistas, que dijo que en algunas láminas que aparecen arquitectónicamente dibujados ciertos templos y monumentos sirvieron de base después para las construcciones románicas. Y a mí me agradó un poco que don Ángel pues me animara en otro momento que hicimos un programa aquí en donde aparecía Beato, pues él no estuvo el presente para tristeza mía, pero sí me aclaraba este tipo de situaciones. Es decir, que toda la simbología que aparece y todas las miniaturas es de una gran complejidad. Sí, sin duda. Pero no solamente la arquitectura. Yo creo que más intensidad tiene el reflejo de la liturgia visigoda. Porque yo he recibido también explicaciones de un monje de Silos, que es el bibliotecario de la inmensa biblioteca que tiene Silos. Además, está informatizada y puedes acceder a cualquier de los libros a través del ordenador. Y me explicaba en una lámina lo que significaba cada uno de las cosas que para una persona no experta pues le pasa desapercibido. Y él daba una perspectiva y una visión litúrgica a la mayor parte de las cosas. Aparte personajes de la Biblia, por supuesto, los 4 jinetes del Apocalipsis son una de las láminas más conocidas y reproducidas. Claro, cuando escribe el Beato de Líbano los comentarios, él utiliza la riquísima biblioteca que tenía el monasterio de San Martín de Turiano, como en general tenían las bibliotecas de los monasterios. Basta recordar la película En nombre de la rosa o la novela En nombre de la rosa de Umberto Eco para ver la importancia que la biblioteca tenía. Entonces él utiliza citas de los padres de la Iglesia, que conoce perfectamente, que ha leído y que ha estudiado, para... claro, esto, traducirlo a imágenes no es nada fácil. Pero bueno, estaban los escritorios, estaban los copistas, estaban los artistas y tenían su propio momento, su propia visión de las cosas, y no se limitaban a veces a intentar reflejar lo que decía el comentario o lo que decía el texto del Apocalipsis, sino que también querían expresar su propia visión como artistas, o sea, eran creadores como tal. Y unos miniaturistas exagerados, yo diría. Claro, exagerados, sin duda. Porque vemos en el libro de las horas de otros personajes y reyes hasta dónde llega la miniatura, pero están muy centrados en ciertos temas litúrgicos, el nacimiento o la crucifixión, pero cuando estamos hablando del Apocalipsis, aquí hay que tener una imaginación desbordante. Como el propio texto del Apocalipsis supone, es una revelación, al fin y al cabo si es una revelación. Vamos, si pudiéramos, animamos por lo menos a nuestros telespectadores, no a que lean todos los libros que aconsejamos, pero si de vez en cuando, por ejemplo, esta obra, este texto, el Apocalipsis, se ve algún párrafo, se lee algún párrafo y se piensa en él, se dará cuenta la simbología que tiene litúrgicamente, pero también la simbología que aparece en la religión cristiana, porque hay grandes símbolos cuando se habla del Cordero, y a mí hay una imagen que me atrae muchísimo, que dio origen a la Inmaculada, la Virgen, la Señora, rodeada de sol, que tiene a los pies la media luna y que dio origen a la visión que tenemos de la Inmaculada. Todo esto es de una gran riqueza, pero también nos hace pensar, porque tú ya lo has indicado, nos hace pensar en la vida futura. Oye, es que todo tiene un término,
que todo tiene Sí, un término. sí, hablando de libros, indudablemente hay uno muy bueno que es el editado por la editorial BAC, la Biblioteca de Autores Católicos. Son dos tomos que tienen las obras completas del Beato. En el primer tomo tiene los 3 libros, los comentarios al Apocalipsis, la apología contra el Hipando y el himno o Deum Verbo. Es un libro además bilingüe, está en una página a la izquierda en latín y a la derecha está en castellano. Y claro, se ve cómo el Beato actuaba. El Beato cogía un párrafo del Apocalipsis y a continuación hacía su comentario sobre la base de citas de padres de la Iglesia. De manera que durante mucho tiempo, los comentarios del Beato de Liébana se han tomado como una especie de enciclopedia. Cuando tú querías buscar una cita de un padre de la Iglesia, dices, seguro que en el Beato está, Sí. porque todos los comentarios que hace son sobre la base de estas citas. Es una especie de vademecum de citas de padres de la Iglesia. Sí. Hay otro tema que a mí siempre me ha atraído de los beatos, los escritorios, el scriptorium, y también los que se dedicaban a copiar. Y me llamó la atención que siempre eran varones, pero en un momento, yo no sé si por el siglo casi XI, XII, aparece una monja, una copista, que creo recordar el nombre, se llamaba Eune. No sé por qué se me quedó, Fernando, el nombre, no lo sé, pero se me quedó como original. Es decir, pero todo esto, ¿qué eran? Porque hay también aquí dos tendencias o versiones distintas. ¿Eran mozárabes o no eran mozárabes? Bueno, podían serlo, podían serlo. Efectivamente hay un beato en el inventario que yo tengo de beatos que se hicieron, aparece en uno de ellos la intervención de una monja, Eune. Bien, Sí. pues vamos a continuar, Fernando. Le habíamos dejado a Beato un poco en el aire porque hay que comentar otra serie de cuestiones. Y Beato tuvo un enfrentamiento fuerte con el arzobispo toledano Elipando. ¿Por qué motivo fue ese enfrentamiento? Elipando vive bajo el dominio de los árabes, eso hay que entenderlo. O sea, Toledo entonces, finales del siglo VIII, estaba dominado por los árabes. Pero Elipando incurrió en una herejía que había defendido el obispo de Urgel, Félix de Urgel, que era el adopcionismo. El adopcionismo consiste esencialmente en mantener que Cristo no era hijo de Dios, sino hijo adoptivo de Dios. Por tanto, no era Dios. Y esto pudo ser porque uno de los reproches o de las críticas que los árabes hacían a los cristianos era que los cristianos tenían 3 dioses, mientras que ellos tenían solamente un Dios, que era Alá. Y Elipando, para defenderlo, dice, no tenemos 3 dioses porque Cristo es hijo adoptivo, por tanto solamente existe Dios Padre y el Espíritu es Espíritu, por tanto. Esta herejía tuvo su expansión por España porque se celebró hacia el año 700 y pico, 780, 782, un concilio en Sevilla donde la mayor parte de los obispos asistentes, todos bajo dominio árabe, aceptaron la herejía del adopcionismo. E incluso el propio Elipando, el propio arzobispo, se dirigía por carta incluso a Carlomagno y a los demás obispos, diciendo que el que no aceptase que Cristo era hijo adoptivo, pues que incurría a su vez en herejía como tal. Sí. Esto supuso radicalmente nuestro beato de Liébana, ayudado por este Terio, obispo de Osma. Y cuando Elipando supo que en Liébana había un monje que se oponía al adopcionismo, pues le escribió una carta que fue entregada por un abad, el abad de un monasterio de San Juan en Pravia, precisamente el día en que Adosinda, esa reina que comentábamos al principio, profesa porque su hermanastro la obliga a meterse en un convento cuando muere el rey Silo y Mauregato le sucede, Mauregato es el hermanastro de Adosinda, le entrega la carta y en esa carta utiliza unos términos increíbles en un arzobispo, diciendo que de cuándo unos pobrecitos de Liébana van a enmendar la plana al arzobispo de Toledo, cuando en este arzobispado se ha caracterizado a lo largo de los siglos por ser defensor de la doctrina más segura.
y bueno, les pone, como diríamos en términos corrientes, les pone a parir. Y entonces el beato de Liébana y Eterio escriben una apología, un libro bastante extenso, también fundamentado en la doctrina de los padres de la Iglesia, oponiéndose al adopcionismo. Pero en vez de hacer digamos, una dialéctica, una discusión académica, pues contestan en casi los mismos términos al arzobispo Lipando, llegan incluso a calificarle como testiculi Christi, una cosa impresionante. Menéndez Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles, recoge toda esta polémica, Sí, sí. Y lo recoge con textos, con citas literales. Lo importante es que el beato de Liébana pues, venció doctrinalmente al arzobispo Lipando, porque Carlomagno convocó un concilio en Frankfurt donde asistieron más de 300 obispos, más los legados del Papa, donde se condenó la doctrina, la herejía del adopcionismo. Tanto es así que el propio Félix d'Urgell, el arzobispo d'Urgell, se retractó, pero no sabemos si el Lipando llegó o no a retractarse. El caso es que el beato de Liébana dejó escrito un segundo libro de una importancia grande, porque es mantener y defender la divinidad de Cristo, o sea, es mantener que Cristo no solamente es Hijo de Dios, sino que también es Dios y consustancial con el Padre, en fin, toda la doctrina que nosotros conocemos ahora, y que en aquellos momentos eran también momentos difíciles, momentos distintos, y que se había implantado y se había difundido esta herejía. Tiene mucho mérito que el beato de Liébana fuese capaz de oponerse con tanta doctrina, o sea, no, a pesar de los términos que utilizaron, o dejando al margen los términos que utilizaron sus respectivos o recíprocos insultos, lo importante es que la doctrina sobre la divinidad de Cristo como Hijo de Dios está expuesta en esta apología a base de citas de los padres de la Iglesia y, por tanto, consolidando la doctrina apoyada en las fuentes más serias y más solventes que tenía hasta entonces el cristianismo. Aunque tenemos ya poco tiempo, pero también defendió la figura de Santiago. Hombre, claro. Beato. Claro. Sí, sí. Beato de Liébana escribió un tercer libro, podemos decir que esto más que un libro es un himno, porque es un poema de unos 60 versos, estructurados en 12 estrofas de 5 versos cada uno. Los primeros se refiere a Cristo, a la Virgen, a la luz como iluminación del mundo. Los segundos, el grupo segundo de versos se refiere a dónde fue cada uno de los apóstoles, Pedro en Roma, de cada uno dice dónde fue, y Santiago el Mayor, que vino a Hispania. Por primera vez menciona Hispania, se menciona ya Hispania con H. Y por tanto, Santiago el Mayor, hermano de Juan, autor del Apocalipsis, y Santiago, que recoge la tradición de que vino a España, pues le hace este himno Odeum Verbum. Los más solventes historiadores, Sánchez de Albornoz, han reconocido que la autoría de este himno es del beato de Liébana, y es comprensible porque en aquel momento estaban haciendo el reino de Asturias, y el reino de Asturias tenía que apoyarse en la Iglesia, como era lógico. Y la Iglesia de Asturias estaba separada de la Iglesia toledana, la primada, porque era herética. Por tanto, el beato de Liébana dice que nosotros, como Iglesia distinta, tenemos que tener también nuestro patrón. Y este patrón debe ser Santiago, porque Santiago vino a España. Y esto se produce muchos años antes de que se descubra la tumba del apóstol y que empiece todo el movimiento europeo de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. O sea que al beato de Liébana, además de los méritos que hasta aquí le hemos reconocido, de los comentarios y de la polémica, la apología contra el Lipando, hay que reconocerle que haya propuesto siglos antes al apóstol Santiago como patrón de España. Y es muy interesante, veo que tienes ahí un libro, es muy interesante que los telespectadores escuchen las estrofas que dedica al apóstol. En estos últimos minutos, que son pocos, si quieres leerlo tú. No, léelo tú. Bien. El himno, como has dicho,
pues está formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 estrofas. Los números, antes comentabas, que tienen su simbolismo, sí, sin duda. También. Y terminamos nuestro programa animando a nuestros invitados, como siempre, y a los telespectadores, pues que algunas de estas cuestiones les sirvan de entretenimiento y de formación. Y solamente voy a leer una estrofa que dice así: «Oh verdaderamente digno y más santo apóstol, que refulges como áurea cabeza de España, nuestro protector y patrono nacional, evitando la peste, sé del cielo salvación, aleja toda enfermedad, calamidad y crimen». Y continuaría una estrofa que completa: «Muéstrate piadoso, protegiendo al rebaño a ti encomendado, y manso pastor para el rey, el clero y el pueblo, que con tu ayuda disfrutemos de los gozos de lo alto, que nos revistamos de la gloria del reino reconquistado, que por ti nos libremos del infierno eterno». Pues, Fernando, con estas pequeñas estrofas, que no hemos leído todo, suficiente para que hayamos tenido una panorámica de Beato, de Santo Toribio de Liébana, de toda la obra que hizo y también divulgar esa lucha que mantuvo Elipando con él, que no siempre se conoce y que tuvo que subsistir. Hay que defender a Elipando. Por subsistencia se inventó una herejía, podríamos decir, o cayó en una herejía. Sí. Así que, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y, si Dios quiere, seguiremos a lo largo del curso con otro tema de esos tuyos interesantes y originales, que es lo que nosotros ofrecemos a nuestros telespectadores. Así que muchas gracias, Fernando. Andrés, muchas gracias. Y también a ustedes, muchas gracias por estar siempre con nosotros todas las semanas en Huellas de Nuestro Tiempo.